Hoy 25 de diciembre, mi madre, Julia Narcisa Martínez, está cumpliendo 89 años de edad. Quiero agradecerle a Dios por ese momento o por esta fecha, que para nosotros es una fecha importante. A los 89 años eres bastante famosa en las redes sociales. Pero cuéntanos, ¿en qué año llegaste a Puerto Ordaz? Cuando yo llegué a Puerto Ordaz, estaba en estado de Pedro Luis. Tenía 6 muchachitos huérfanos de mi esposo, que se le murió su esposa, su primer esposa, de Talto. Y yo le crié 7 muchachos huérfanos, que ya son unos viejos los que quedan. Bueno, entonces tuve el hijo mío, Pedro Luis. Lo tuve el 55 en el Hospital Ordaz, que el Hospital Ordaz era una barraca, porque no era ese hospital que hay ahorita. Y la prefectura, la policía era una barraca, porque no existía existía la compañía que se llamaba Iron Mine Company. Era lo que había. Había el campamento de los americanos, el campamento AB1 y el campamento AB2. Castillito, que habían 3 casas. Abasto los Alpes, el Cine Punto Fijo y el Manos Tony. Hicimos una casa y la guardia nos mandó a sacar. Nos fuimos a La Tigrera. En La Tigrera nació Ali, mi hijo. Nació al 57. Entonces de ahí de La Tigrera nos fuimos a Upata. Vivimos un tiempo en Upata y nos volvimos a venir a Puerto Ordaz. Entonces no teníamos casa y mi esposo hizo una casa en el Cerrito, que es José Gregorio, al barrio José Gregorio Hernández. Y ahí mi esposo le vendió la casa a un chalanero, porque había chalana. Y pasaba por ahí que se llamaba el Paso de los Caballos, que pasaba por el barrio José Gregorio. Y nació mi hija Zaida Martínez. Nació ahí el 58. De Puerto Ordaz nos fuimos a La Tigrera. Ahí en La Tigrera vivimos como un año y de ahí nos fuimos a Upata. Y de Upata nos vinimos, porque nos vinimos entonces allá el Cerrito. Cuando nosotros llegamos a Puerto Ordaz estaban haciendo el raspado de Sidol La Inocente. Pasé a Sidol. El primer horno trabajó mi esposo y el primer horno lo inauguró Rómulo Betancourt. Y de ahí empezaron a trabajar hasta que entonces se fundó esa empresa y entonces fue que San Félix se llenó. Porque en el Cachamay, esa era una montaña. Yo iba a lavar el Cachamay, porque por ahí no había agua. Yo iba a lavar ahí al Cachamay y mis hijos salían por ahí y agarraban morrocoy, y se agarraban una semilla que llaman piñuela, y agarraban sus cosas ahí, pescado. Iba la gente a freír pescado ahí a la orilla del río porque sacaban el pescado con la mano. Se agachaban en la orilla del río y metían la mano y lo tiraban para afuera. Bueno. Y entonces ahí vivimos un tiempo en ese cerrito. Entonces de ahí nos fuimos otra vez a Upata. Entonces de Upata nos volvimos a venir al barrio José Gregorio. Entonces del barrio José Gregorio nos vinimos a Dalacosta. Y entonces de Dalacosta nos vinimos aquí a las Américas. Y entonces aquí mi esposo murió y aquí me quedé yo. Que usted mencionó que iba al parque Cachamay a lavar. ¿Usted se consiguió un diamante? Me conseguí una piedra que yo no sé qué era. Yo conseguí esa piedra que parecía un trompito, tenía varios chacitos y uno se la ponía en la mano y echaba varios rayitos morado, azul, amarillo. Eso echaba rayitos para arriba, bien bonito. Yo cogí mi piedrita, una piedra grande. No la encontré yo, se la encontró uno de los muchachitos míos que andaba pescando por la orilla del río, en el frente del club náutico.
Y entonces el juez me dijo, ay, mira esta piedrita que me encontré, bueno, para que la monte en una sortija, tómala para que la ande montando. Entonces yo la agarré y la guardé. Cuando llegamos al Pau, había un joyero que era amigo del esposo mío, entonces yo le dije, ay, aquí yo tengo un oro, mándame a montar esta piedrita. Y entonces él me la mandó a montar, porque nosotros de hoy que el joyero más nunca se vio porque agarró la piedra y se perdió. ¿Cuántos hermanos somos nosotros? Son 14, 5 hembras y 9 varones. Y por parte de tu papá, Sí. por parte de tu papá, primer matrimonio. De su primer matrimonio le quedaron 7, eran 21. Ok. ¿Y en qué momento mi papá fue comisario en Puerto Ordaz? Bueno, él tiene que ir al 55, porque el 55 yo di a luz a Pedro Luis y di a luz en el hospital de la Ferrominera por parte de la policía. ¿Y cómo llega mi papá a ser comisario de Puerto Ordaz? Porque un señor amigo de él, con quien él había trabajado antes de policía en Upata. Mi papá también fue policía. Sí, en Upata. Y entonces ese señor lo llamó y lo nombró allá a Puerto Ordaz. Porque en Puerto Ordaz antes la gente se moría ahí, lo iban a enterrar a Bolívar. Y al que nacía lo presentaban en Bolívar, no lo dejaban pasar para San Felipe. De nuestros hermanos, ¿cuántos han muerto? Han muerto 2 varones y de su primer matrimonio han muerto uno varón y una hembra. Han muerto 4. Mamá, ¿y cómo te sientes cumpliendo 89 años? Yo me siento bien, gracias a Dios, que tengo 89 años. Y le pido a Dios que me deje llegar a los 100 porque mi mamá murió de 112 años. Mi abuela murió de 112 años. ¿Y mi abuelo? De 88, 87. Ok. Haciendo redes sociales, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta? Me siento bien, gracias a Dios, porque he andado y he conocido lo que yo no conocía. ¿Y te